Bienvenidos a nuestra cuarta y última clase sobre el estudio del desarrollo embrionario, en la que desarrollaremos el tema membranas extraembrionarias y placenta. En esta serie de 4 clases estudiamos los mecanismos y procesos relacionados con el desarrollo embrionario. En la primera clase estudiamos la reproducción y mecanismos del desarrollo, luego la gametogénesis y la fecundación, la segmentación, la gastrulación y la organogénesis, quedándonos entonces por ver el tema de los anexos embrionarios y la placenta. Hasta ahora estudiamos los principales procesos morfogenéticos implicados en la formación del embrión. A medida que el embrión crece, se forman una serie de membranas que lo asistirán y acompañarán en su desarrollo. Esto ocurre tanto en embriones de animales vivíparos como en los animales ovíparos. Las membranas extraembrionarias o membranas fetales son estructuras o tejidos que se desarrollan a partir del cigoto, que no forman parte del embrión en sí mismo y son de importancia funcional solo en la vida embrionaria. Cumplen múltiples funciones, entre ellas el suministro o almacenamiento de nutrientes, el intercambio respiratorio, la excreción y la protección mecánica del embrión. En algunas especies también se encuentran asociadas a la transferencia de inmunoglobulinas de la madre al embrión. Las membranas fetales o extraembrionarias son 4: el amnios, el corion, el saco vitelino y el alantoide, y se encuentran tanto en reptiles, aves como en mamíferos, lo cual demuestra una clara conexión evolutiva entre los diversos grupos de vertebrados superiores. Veamos ahora cómo se forman estas membranas extraembrionarias. Si recordamos cómo era la estructura de un embrión al final de la gástrula, tanto en aves como en mamíferos, estos al final de esta etapa presentaban 3 capas: un ectodermo, recuerdan de azul, un mesodermo y un endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo en los embriones tanto de aves como de mamíferos. Recordamos también que el mesodermo se dividía en 2 hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja parietal se iba a unir después al ectodermo para formar lo que conocemos como la somatopleura, y la hoja visceral se va a unir al endodermo para formar la esplacnopleura. A partir de estas 2 hojas embrionarias, la somatopleura y la esplacnopleura, se van a originar las 4 membranas extraembrionarias. De la somatopleura se van a originar el amnios y el corion. De la esplacnopleura, el saco vitelino y el alantoides. Dado que los 2 modelos que estudiamos, ovíparos y vivíparos, presentan diferencias en cuanto a sus membranas extraembrionarias, los estudiaremos en forma separada. Iniciemos pues con el estudio de las membranas extraembrionarias en aves. Ustedes recordarán que durante la organogénesis inicial, el embrión se pliega ventralmente, lo que determina su separación de los territorios adyacentes. Podremos ver cómo la somatopleura extraembrionaria empieza sus plegamientos para luego cubrir el embrión. Por su parte, la esplacnopleura también crece y avanza sobre la yema para formar lo que luego será el saco vitelino. Conforme avanza el desarrollo de las membranas extraembrionarias, podemos observar cómo la somatopleura formará una doble cubierta sobre el embrión. La más interna será el amnios y la más externa el corion. Por su parte, la esplacnopleura continúa creciendo sobre la yema o el vitelo, formando el saco de la yema. Hacia el extremo caudal del intestino observamos la formación del alantoides, que será un lugar donde se acumularán los productos de excreción. Entre la somatopleura y la esplacnopleura va a quedar una cavidad denominada celoma extraembrionario. En un estadio más avanzado del desarrollo ya podemos ver cómo se ha completado el pliegue de la somatopleura y el embrión ya se encuentra rodeado por la capa más interna, que va a ser el amnios.
Esta capa, que es la que se encuentra en mayor cercanía con el embrión, va a acumular fluidos y va a cumplir una clara función de protección al embrión, proporcionándole un medio acuoso apropiado para su desarrollo. Esto va a evitar la desecación del embrión, la generación de adherencias y lo va a proteger de posibles traumatismos. Por su parte, la capa más externa es el corion, que va a terminar cubriendo todo el desarrollo del embrión e incluyendo la yema. Por otro lado, observen cómo el saco vitelino o saco de la yema ha empezado ya a degradar y a consumir el vitelo y se mantiene aún unido a la porción media del tubo digestivo. Observen en este esquema cómo el saco vitelino se mantiene unido al aparato digestivo. Por otro lado, el alantoides empieza un franco crecimiento y se mantiene también unido a la porción final del aparato digestivo. Observemos el mismo esquema anterior, pero dentro del huevo completo. Por fuera encontramos el cascarón con las membranas de la cáscara, la membrana testácea interna y externa, la cámara de aire, y hacia adentro encontramos el embrión rodeado por el amnios, lleno de líquido o fluido amniótico. La capa más externa es el corion, rodeando la yema el saco de la yema, y por último el alantoides, que ha empezado a crecer y avanzar poniéndose en contacto con el corion. Por fuera de estas estructuras se encuentra la clara del huevo o albúmina. Hablemos ahora un poco de la vascularización de las membranas extraembrionarias. En el siguiente esquema podemos observar que de las 4 membranas extraembrionarias, solo 2 de ellas, el alantoides y el saco de la yema, presentan irrigación sanguínea. Veamos a qué se debe esto. Ustedes recordarán que cuando estudiamos los procesos de formación del embrión, el mesodermo esplácnico era quien daba origen al sistema circulatorio y a las células de la sangre. Por lo tanto, para ser la capa de la esplagnopleura la encargada de proveer la irrigación sanguínea a las membranas extraembrionarias. Es por este motivo que las 2 membranas derivadas de la esplagnopleura, el saco vitelino y el alantoides, serán las únicas que presenten irrigación sanguínea. Con respecto a la función del saco vitelino, este será el encargado de aportar los nutrientes necesarios para el desarrollo del embrión. Contrario a lo que muchas veces se puede pensar, a pesar de que el saco vitelino se encuentre unido a la porción media del tubo digestivo a través del tallo de la yema, los nutrientes para ser asimilados deberán ser degradados enzimáticamente, absorbidos por los vasos sanguíneos, transportados hacia el embrión por medio de estos vasos e incorporados a la circulación nutricia por un corazón que empieza a latir en etapas muy tempranas del desarrollo de este embrión. En esta imagen se puede observar cómo un embrión en estadios muy tempranos del desarrollo ya ha alcanzado una amplia vascularización que va a cumplir esta función de tomar los nutrientes de la yema y trasladarlos al embrión para que así pueda continuar con su formación. Con respecto al alantoides, vamos a observar que el alantoides crece y se expande muy rápidamente en el celoma extraembrionario hasta que llega a ocuparlo completamente y se une con el corion formando una nueva membrana llamada membrana corioalantoidea. Gracias a su asociación con el corion, el alantoides va a asumir su segunda función, que es la función de respiración. Conforme avance su crecimiento y el alantoides ocupe todo lo que es la cavidad extraembrionaria y se adhiere al corion, va a estar también en contacto con la albúmina y va a intervenir en su absorción como material nutritivo para el embrión.
Veamos entonces ahora las membranas extraembrionarias en animales vivíparos. Cuando estudien las membranas extraembrionarias en vivíparos verán que son muy similares a las que ya acabamos de ver en ovíparos. Partimos del mismo punto, de una somatopleura de la que se van a originar el amnios y el corium, y de una esplagmopleura que estaba formada por un mesodermo esplágnico con el endodermo, de la que se va a formar el saco vitelino y el alantoide. De la misma manera, los pliegues iniciales del embrión lo van a separar de los restos de los tejidos. La somatopleura va a iniciar sus pliegues buscando rodear al embrión y formando lo que va a ser el futuro amnios y luego el futuro corium. En mamíferos también se forma un saco de la yema rudimentario, a pesar de que estos animales no tienen vitelo. Y hacia la porción caudal del intestino vamos a encontrar el alantoides. En una etapa más avanzada del crecimiento vamos a ver cómo el amnios envolvió totalmente al embrión formando la cavidad amniótica, que de la misma manera que vimos ya se va a llenar de fluido amniótico. El corium, que pasa a ser la más externa de las membranas extraembrionarias, el saco vitelino, que ya está en un franco proceso de reabsorción, y el alantoides, que va a ir creciendo para ponerse en contacto con el corium y formar la membrana corioalantoidea. Recuerdan que esta corioalantoidea en el caso de los ovíparos se encontraba en contacto con el cascarón. En este caso, el área de contacto entre la membrana corioalantoidea con el endometrio uterino materno va a formar lo que se conoce como placenta corioalantoidea. En este punto sería interesante y que en base a todo lo que aprendieron hasta ahora, ustedes realicen un cuadro donde se esclarezcan las funciones de cada una de las membranas extraembrionarias para aves y mamíferos. Veamos ahora la implantación. Implantación es el término utilizado para describir la unión del embrión en desarrollo al endometrio uterino. Posteriormente se formará la placenta. Si recordamos lo que sucedía en las etapas iniciales de la embriogénesis, veremos que luego de la ovulación y la fecundación se iniciaba la etapa de segmentación en la que luego de una serie de divisiones llegábamos a un embrión en estadio de mórula, paso seguido era el estadio de blastocisto. En este estadio es en el que el embrión va a alcanzar el útero y se va a adherir al endometrio uterino. Ya en el útero, el blastocisto se libera de la zona pelúcida. Recuerdan que la zona pelúcida era esta matriz glicoproteica que envolvía al ovocito desde su salida del ovario. El desprendimiento de la zona pelúcida le permite recién en este momento al ovocito adherirse al epitelio uterino, con el que establecerá un mayor o un menor contacto según el tipo de placenta que se esté por formar. Veamos ahora entonces qué es la placenta. La placenta es un órgano temporario compuesto por una parte fetal y una parte materna, que tiene como función la nutrición, respiración y excreción tanto del embrión en las etapas iniciales del desarrollo como del feto en las etapas más avanzadas. Entonces dijimos que la placenta presenta una parte fetal, que es la derivada del trofoblasto o corion, y una parte materna, que es la que deriva del endometrio o la mucosa uterina. A partir del trofoblasto, el que acá vemos en un estadio inicial del desarrollo, como se encuentra en el momento de la implantación en el útero, y acá lo vemos en un estadio más avanzado del desarrollo, a partir de este trofoblasto se van a formar unas digitaciones llamadas vellosidades coriales. Estas digitaciones lo que van a hacer es aumentar la superficie de contacto entre la parte fetal y la mucosa uterina. Conforme avance el desarrollo del embrión y de las membranas extraembrionarias, estas vellosidades van a estar en contacto con la membrana corioalantoidea,
tal como vimos hasta ahora. La placenta cumple muchas funciones, entre ellas es un órgano por el que se intercambian sustancias, se intercambian gases, oxígenos y dióxido de carbono, electrolitos como sodios, potasios, calcios, sustancias nutricias, vitaminas, glucosas, aminoácidos, ácidos grasos, hormonas, anticuerpos y productos de desecho. También es un órgano que interviene en el metabolismo, ya que sintetiza colesterol, ácidos grasos y glucógeno, y además actúa como una glándula transitoria que produce y secreta hormonas como las gonadotrofinas, estrógenos y progesterona. Al estudiar la placenta tenemos que tener en cuenta que los mamíferos presentan diversos tipos estructurales de placenta, los que varían en la cantidad y tipo de capas celulares que se interponen entre la sangre fetal y la sangre materna. Para estudiar las placentas, las clasificaremos según su morfología, según las capas y cantidades de tejidos que presentan y según el grado de contacto materno-fetal. La clasificación morfológica se basa en la morfología externa de la placenta y en cómo se distribuyen las vellosidades coriales. Dentro de esta clasificación encontramos las placentas de tipo difusa, en las que todo el corion se halla provisto de vellosidades, participando en la unión de las partes fetales y las partes maternas. En el esquema podemos ver las vellosidades coriales y cómo tocan múltiples puntos distribuidos a lo largo de toda la placenta. Este es el modelo típico que presentan cerdos y yeguas. En las placentas de tipo cotiledonaria, las vellosidades forman rosetas que se distribuyen en distintas zonas del corion. En medio de estas rosetas se encuentra un coriolison. Estas rosetas van a formar los llamados cotiledones. Es la tipo de placenta típica de los ungulados, dentro de los que se encuentran las ovejas, las vacas, los ciervos. En las placentas de tipo zonaria, las vellosidades se encuentran distribuidas en una zona central formando una especie de cinturón. Este es el tipo de placenta típico que presentan los animales carnívoros. En las placentas de tipo discoidal, las vellosidades se agrupan en un área circular u ovalada y es el tipo de placenta que presentan los primates como el ser humano, los monos y los roedores. Con respecto a la clasificación histológica, este tipo de clasificación tiene en cuenta cuáles son las capas o tejidos que separan la sangre materna de la sangre fetal. Recordemos entonces que estas vellosidades coriales van a estar en contacto con el endometrio uterino. Esta relación entre corion y endometrio presentan diferentes formas o grados de asociación y esto va a dar origen a distintos tipos de placenta. Si vemos cuáles son las capas que pueden estar separando las sangres fetales y maternas, vamos a ver que desde el lado fetal tenemos la sangre rodeada por un vaso sanguíneo, un capilar que acá se llama endotelio, un tejido conectivo que es un tejido de conexión, que es el tejido en el que se encuentran los vasos sanguíneos, y un epitelio, el epitelio del corion. Ya van a ver más adelante cuando estudiemos los tejidos que todos los epitelios por regla están siempre sobre los conectivos y que dentro de los conectivos están los vasos sanguíneos. Del otro lado, del lado materno, se presentan las mismas capas. Un epitelio del endometrio, un tejido conectivo del endometrio o útero y un vaso sanguíneo con la sangre materna. Cuando estudien los tipos de placentas, como el epitelio corial, sindesmo corial, endotelio corial, hemocorial, van a ver que la parte materna va a ir perdiendo, según el grado de asociación, más algunos de estos tejidos, siendo el extremo de
menor grado de asociación la placenta de tipo epitelio corial, en la que se encuentran todos los tejidos presentes, y la de máximo contacto es la de hemocorial, en la que los tejidos maternos se han perdido. Tengan en cuenta cuando estudien este tema que los tejidos fetales se mantienen siempre constantes. Y también es muy importante que tengan en cuenta que la sangre materna y la sangre fetal nunca llegan a mezclarse. Entonces, como actividad, les dejo para que con el apoyo de la cartilla indiquen cómo se encuentran formadas histológicamente cada uno de los tipos de placentas representados en el esquema. Recuerden que para facilitar su estudio, apóyense en la etimología de las palabras. Todos estos tipos de placentas terminan en corial, ya que el corion es la parte que se mantiene siempre constante en todas las placentas, y cuando hablamos de epitelio corial, va a ser el epitelio el que apoya sobre el corion, sindesmo significa conectivo sobre corion, endotelio se refiere al vaso sanguíneo sobre el corio, y hemo es sangre sobre el corion. Este tipo de divisiones de las placentas tiene importancia en cuanto a que la placenta funciona como un tamiz. Este tamiz va a funcionar no solo para nutrientes y gases, sino también para el paso de las inmunoglobulinas de la madre al hijo. Inmunoglobulinas, les recuerdo, inmunidad pasiva. En las placentas que conservan todas las capas o la mayoría de ellas, como el epitelio corial y la sindesmo corial, no va a haber prácticamente transferencia placentaria de inmunoglobulinas, por lo que las inmunoglobulinas de la madre van a pasar al hijo por transferencia calostral. En el otro extremo tenemos las placentas con máximo grado de asociación, que es la hemocorial, donde hay un gran paso de inmunoglobulinas o sistema de defensa de la madre al feto a través de la placenta, por lo que la transferencia calostral pasa a ser menos importante. Con respecto a la clasificación por el grado de contacto materno-fetal, las placentas se clasifican en deciduas y no deciduas. Las placentas deciduas son aquellas en que el grado de unión de los componentes es tan íntimo que el nacimiento determina una pérdida variable de tejido materno, mientras que las placentas no deciduas, el nacimiento se produce prácticamente sin pérdidas de tejido materno. Dentro de estos tipos es fácil darse cuenta que una placenta decidua va a ser una placenta de tipo hemocorial. Las placentas no deciduas, en las que hay escasa pérdida de los componentes maternos, va a ser la de tipo epitelio o sindesmo corial, siendo las placentas de tipo endotelio corial placentas de tipo intermedio las anteriores. Les recordamos que para avanzar en el estudio de este tema, la cátedra dispone de una cartilla que les recomendamos como material de lectura, y también tendrán disponibles capítulos de libros y videos que les van a ayudar a avanzar en su conocimiento de este tema. Con esto completamos los estudios del desarrollo embrionario. Esperamos que estas clases le hayan servido de apoyo para su estudio.